Sean bienvenidos y bienvenidas a El Mundo Ahora, aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día. Comenzamos con nuestros titulares. Visita histórica en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump da la bienvenida a su homólogo sirio, Ahmed al-Sharaa, antiguo radical islamista con vínculos con Al-Qaeda. Es la primera vez que un jefe de Estado del país de Medio Oriente es recibido por un mandatario de la Unión Americana. Comienzan las negociaciones en la Cumbre Climática de Naciones Unidas COP30 en Brasil. Se abre un periodo de 2 semanas de unas conversaciones con miras a obtener un acuerdo en concreto. El presidente Lula da Silva hizo un llamado a derrotar a los negacionistas del cambio climático. Libertad condicional para el expresidente francés Nicolas Sarkozy. El antiguo mandatario salió de una cárcel parisina en las últimas horas luego de que así lo decretara un tribunal de apelación. Sarkozy fue condenado en primera instancia a 5 años entre rejas y llevaba 20 días en el penal. En nuestra crónica de economía hablamos de China, que a partir de este lunes comenzó a relajar esas medidas comerciales de represalia aplicadas contra Estados Unidos, días después de la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump. Los detalles en minutos con Daniela Blandón. En revista de prensa revisamos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este lunes, Le Monde, Le Figaro, Mediapart y Libération analizan la liberación condicional de la cual les hablamos del expresidente francés Nicolas Sarkozy. Enseguida veremos más con Daci Lanza. Comenzamos. Damos inicio en Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump recibe a su homólogo de Siria, Ahmed al-Sharaa. Se trata de la primera vez que un jefe de Estado del país de Medio Oriente visita la Casa Blanca. El encuentro supone la consolidación del nuevo papel de al-Sharaa ante la Unión Americana. Estados Unidos llegó a ofrecer una recompensa por el ahora político de 42 años, quien tuvo vínculos con Al-Qaeda y lideró la insurrección que acabó con la salida de Siria del expresidente Bashar al-Assad en diciembre del año pasado. Ambos líderes ya se habían encontrado en mayo en Arabia Saudita e integran una coalición para combatir al Estado Islámico. Todavía en Estados Unidos hay expectativa ante el fin del cierre de gobierno, el cual se extiende ya por 41 días y es el más largo de la historia. Esto después de que en el Senado se consiguieran los apoyos necesarios de los republicanos y de 8 demócratas para acabar con este impasse. La medida debe ahora recibir el visto bueno de la Cámara de Representantes. Esto dijo su portavoz, el republicano Mike Johnson. El Senado reanudará sus sesiones esta mañana para concluir su labor. Necesitarán el consentimiento unánime de todos los senadores para acelerar la votación final. Como saben, existen algunos obstáculos de procedimiento que uno o más senadores podrían interponer, pero esperamos sinceramente que no lo hagan, ya que muchísimas personas en todo el país anhelan la reapertura del gobierno. En el preciso instante en que se realice la votación final, convocaré a todos los miembros de la Cámara para que regresen a Washington lo antes posible. Daremos una aviso formal y oficial con 36 horas de antelación para que podamos votar cuanto antes la aprobación del proyecto de ley de resolución continua enmendado y enviarlo al escritorio del presidente. Más noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump indultó a más de 70 personalidades, incluyendo al que fuera alcalde de Nueva York y su abogado personal, Rudy Giuliani. Se trata de una amnistía para personalidades como Giuliani, acusadas de entorpecer los resultados del 2020 bajo la consigna infundada de una victoria del magnate sobre el antiguo mandatario Joe Biden. Otras figuras como Sidney Powell, una abogada que difundió teorías conspiratorias sin argumentos, se encuentran en una lista de unos 20 allegados a Trump que se benefician de esta medida de gracia que solamente rige para delitos federales. Y ya son 76 los fallecidos que deja la ofensiva de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones acusadas por parte de Washington de transportar drogas. Fue el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien este lunes se dio a conocer a través de la red social X que bombardearon 2 barcas en el Pacífico con un saldo de 6 víctimas mortales. En esta ocasión, al igual que en otras operaciones previas, Washington no ha entregado pruebas acerca de sus señalamientos ni tampoco ha revelado información sobre la identidad de los afectados.
Cambiamos de tema. En Brasil inició formalmente la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático. En la inauguración del evento, altos dirigentes de la ONU aseguraron que el objetivo principal de la cumbre consiste en encontrar una estrategia eficaz para que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados Celsius. Además, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva asumió la presidencia de esta COP30 con la consigna de lograr acuerdos factibles que se implementen durante los próximos años. El informe lo tiene Diego Bazzani. Arrancó la COP30 en medio de la Amazonía brasileña. Este lunes se dio inicio a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Belém. Luego de 10 años de la COP de París, en el centro del debate se encuentra cómo lograr que la temperatura global no aumente más de 1,5 grados Celsius durante este siglo. Debemos actuar mucho más rápido, tanto en lo que respecta a la reducción de las emisiones como al refuerzo de nuestra resiliencia. La ciencia es clara, podemos y debemos reducir las temperaturas a 1,5 grados Celsius después de cualquier superación temporal. Lamentarse no es una estrategia, necesitamos soluciones. Por su parte, Brasil asumió la presidencia de la COP con el compromiso de lograr acuerdos concretos. Se trata, por tanto, de una COP de implementación. Espero que también sea recordada como una COP de adaptación, una COP que impulse la integración del clima, la economía y las actividades, la creación del empleo y, sobre todo, una COP que escuche y crea en la ciencia. Y, más do que todo, una COP que va a oír y acreditar en la ciencia. Para algunos de los participantes, el corazón de las discusiones radicará en convencer a los países del norte global para que aporten más dinero para la lucha contra el cambio climático. En particular, los países del norte deben garantizar que se les exija rendir cuentas por los compromisos que han adquirido, lo que incluye proporcionar recursos y tecnología. Por otra parte, también es importante que al examinar las contribuciones determinadas a nivel nacional, estas se ajusten al objetivo de 1,5 grados. Más de 160 países del mundo enviaron delegaciones para ser parte de las conversaciones que se llevarán a cabo hasta el 21 de noviembre. En Francia, el expresidente de la República, Nicolas Sarkozy, fue puesto en libertad condicional. Un tribunal de París aceptó así su solicitud de excarcelación y le concedió supervisión judicial. Sarkozy, condenado a 5 años de cárcel en el caso de financiación de Libia para su campaña presidencial de 2007, es el primer exmandatario de toda la Unión Europea en ser encarcelado. Apeló la sentencia y será juzgado de nuevo en 2026. La historia la tiene Samuel Salgado Castro. En foto quedó el hecho político que genera revuelo en Francia. El expresidente de derechas Nicolas Sarkozy regresó a su casa luego de estar recluido 20 días en prisión de la Santé en París. El tribunal de la capital francesa aceptó la solicitud de excarcelación del exmandatario y le concedió supervisión judicial que no le permitirá salir del país. Esta decisión es una aplicación normal de la ley y del procedimiento del Código Penal. Es un paso adelante. El siguiente paso es la apelación y ahora nuestro trabajo tanto para Nicolas Sarkozy como para nosotros es prepararnos para dicha apelación. Nicolas Sarkozy fue encarcelado poco menos de un mes después de su condena. Esta detención sin precedentes para un expresidente de la República desató un acalorado debate. En las calles de París, la excarcelación de Sarkozy era esperada. Hay quienes apelan y aún así quedan en prisión. Pero bueno, es cierto que un presidente en prisión no da una buena imagen. Así que bien por él. Era muy previsible y me hace pensar que es una justicia parcializada y que todos no somos tratados de la misma manera. El Tribunal Penal de París declaró culpable al expresidente de permitir a sabiendas que sus asociados se pusieran en contacto con la Libia de Muammar Gaddafi para solicitar financiación clandestina para su victoriosa campaña presidencial de 2007. La orden de detención que lo envió a prisión se justificaba por la excepcional gravedad de los delitos, pero para Nicolas Sarkozy estaba motivada por supuesto odio. Se prevé que el juicio de apelación de Sarkozy en el caso de la financiación libia de su campaña presidencial comience en marzo.
Vamos a Asia porque el gobierno de Tailandia suspendió la implementación de un acuerdo de paz con su vecina Camboya a raíz de un incidente fronterizo. Asegura el ejército tailandés que una mina terrestre hirió a 2 de sus soldados en la provincia de Sisaket. El ejecutivo de Bangkok suspendió así el acuerdo firmado en Kuala Lumpur con Camboya en octubre y que contó con la supervisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, este conflicto hace parte de una lista de enfrentamientos que el magnate dice haber resuelto. Lo que acaba de ocurrir con los soldados tailandeses al pisar una mina terrestre es inaceptable. El primer ministro apoya todas las acciones de las Fuerzas Armadas y la declaración conjunta que hemos estado llevando a cabo se suspenderá. También cabe preguntarse si esto retrasará la liberación de los soldados camboyanos el 12 de noviembre. Esto también se suspenderá. No nos movemos de esta región. El supertifón Phung Wong se aleja de Filipinas tras una noche de vientos excepcionalmente fuertes, lluvias y cortes de electricidad que han causado al menos 4 muertos, según autoridades locales. Los residentes de las zonas afectadas están evaluando los daños tras una tormenta que se produjo justo una semana después de que otro tifón destructivo y aún más mortífero tuviera lugar en este país. Ampliamos a continuación. Las olas golpearon en la costa con una altura superior a la de los edificios e inundaron las calles de Jigmoto, en el este de Filipinas. Después de que el supertifón Phung Wong tocara tierra el domingo por la noche, se adentró en el interior con vientos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 kilómetros por hora. Así rugió durante la noche en la ciudad de Santiago. No pude dormir anoche. Les dije a mis nietos que rezaran por nuestra seguridad. Me pasé toda la noche sentada esperando a que pasara la tormenta. Por la mañana los residentes evaluaron los daños. Casi todas las ramas de los árboles cercanos se cayeron y cuando salimos a revisar nuestra casa vimos los daños. Como pueden ver, incluso el poste eléctrico resultó dañado, por lo que es posible que pasen días hasta que se restablezca el suministro eléctrico. Alrededor de 1.400.000 personas fueron evacuadas antes de la tormenta. Más de 130 aldeas quedaron inundadas. Esto solo una semana después de que el tifón Kalmeagyi devastara partes del país y causara 224 muertes. Phung Wong fue la tormenta número 21 que azotó Filipinas este año. Aunque el tifón ya ha pasado, sus lluvias siguen representando un peligro para los habitantes del norte de Luzón, según la Oficina de Defensa Civil de Filipinas. Al menos 8 muertos y 19 heridos deja la explosión de un coche en Nueva Delhi, en las inmediaciones del icónico Fuerte Rojo, un lugar de gran valor histórico para la ciudad. La policía está investigando detalles de la detonación, de la cual aún se desconocen las causas. El incidente tuvo lugar a primeras horas de la noche en la capital india, cerca a una estación de metro. El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias a aquellos que perdieron a algún ser querido. En Reino Unido, los 2 directivos de la cadena de noticias pública BBC, que renunciaron este fin de semana, se refirieron a las acusaciones de sesgos informativos sobre un documental dedicado a Donald Trump, asegurando que a pesar de que sí se cometieron errores, el medio de comunicación no tiene sesgos institucionales, manifestaron textualmente. Por otra parte, algunos analistas explican que el informe que desató el escándalo podría tener que ver con cambios en la postura de algunos integrantes de las altas directivas de la cadena británica. Veamos más en este informe de Diego Bazzani. Terremoto en la cúpula de la BBC, tras la renuncia del director general de la cadena pública de noticias británica, Tim Davie, y la directora del área de noticias, Deborah Turnes, ante las acusaciones de sesgos a la hora de informar. Este lunes, los antiguos directivos asumieron la responsabilidad de los fallos, aunque dejaron en claro que su medio de comunicación no está parcializado. Dimití el fin de semana porque la responsabilidad recae sobre mí, pero me gustaría dejar una cosa muy clara. BBC News no tiene sesgos institucionales y por eso es el proveedor de noticias más fiable del mundo. Las dimisiones tuvieron lugar luego de la filtración de un informe interno que señale que hubo ediciones sesgadas de un discurso de Donald Trump en la previa del intento de toma del Capitolio por parte de seguidores del mandatario republicano en 2021. Además, el texto indica que BBC Arabic tuvo un sesgo en contra de Israel durante el cubrimiento de la guerra en Gaza.
Para algunos analistas, las renuncias podrían tener que ver con la visión de las altas directivas del medio de comunicación. Por un lado, una interpretación de la controversia actual es decir que este es un caso muy claro en el que figuras de la derecha están en la junta directiva, intentaron enderezar el liderazgo de la BBC. Y no creo que eso sea completamente falso, pero también creo que las personas que están en el lado de la dirección de la disputa, por así decirlo, no han sido realmente capaces de establecer una visión clara de lo que es la BBC, de lo que debería ser. Tanto la Embajada de Israel en Reino Unido como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludaron las renuncias de los directivos del grupo de medios público británico. Terminamos con noticias de cine porque un objeto utilizado en el clásico del Mago de Oz de 1939 será subastado el próximo mes de diciembre. Se trata de un sombrero que la actriz Margaret Hamilton vistió en su recordado papel de la malvada bruja del oeste. Está hecho en lana, lo diseñó Adrian Adolph Greenberg y comenzó a utilizarse ya después del inicio del rodaje porque el sombrero original no se consideraba lo suficientemente aterrador. La firma Heritage Auction es la encargada de la subasta, la cual tendrá lugar el 9 y 10 de diciembre en Dallas, Texas. Pasamos ahora a la información económica. Es por eso que saludo a nuestra editora Daniela Blandón. Bienvenida. Muchas gracias, Juan. Vamos a comenzar hablando de China porque este país comenzó a suavizar esas medidas comerciales que había tomado contra Estados Unidos. Pues el Ministerio de Comercio de este país de China aseguró este lunes que espera seguir colaborando con Estados Unidos para desescalar la guerra comercial que enfrenta a las dos mayores economías del mundo. Poco más de una semana después de que Xi Jinping y Donald Trump se encontraran cara a cara y sellaran una tregua. Pero, ¿cuáles son estas nuevas medidas que ha tomado Beijing para suavizar la relación con su rival? Nos lo contó nuestro corresponsal Adrián Foncillas. Una semana y media después de que Xi Jinping y Donald Trump firmaran un acuerdo que el segundo calificó de fabuloso, Beijing ha aprobado en tromba algunas medidas que certifican su buena voluntad, con el foco en el fentanilo y las tierras raras, las dos principales exigencias de Washington. China ha añadido una docena de precursores químicos con los que se elabora el potente opiáceo a la lista de exportaciones controladas hacia todo el continente norteamericano, Estados Unidos y sus vecinos Canadá y México. Serán necesarias a partir de ahora licencias del gobierno chino. Es este el movimiento más contundente de Beijing, que ha repetido durante meses que la principal causa de la pandemia que sufre la juventud estadounidense es la alegre prescripción de opiáceos de su industria farmacéutica que ha generado la demanda social. La supuesta tibieza en la lucha contra el comercio de precursores, que China siempre ha negado, justificó los aranceles estadounidenses del 20% a sus importaciones rebajados tras la reunión presidencial en Corea del Sur al 10%. La medida llega unos días después de que la agencia Reuters desvelara que el director del FBI, Kash Patel, había viajado a Beijing para discutir sobre el fentanilo, una noticia que China hoy no ha querido confirmar. También ha anunciado el Ministerio de Comercio que ya no prohibirá la exportación de tres minerales raros, el galio, el germanio y el antimonio, imprescindibles para la fabricación de semiconductores o de fibra óptica. Será un alivio para las industrias estadounidenses que en las últimas semanas se afanaban, sin mucha suerte, en buscar alternativas. Sí será necesaria una licencia para su exportación, por lo que su comercio seguirá estando bajo el control del gobierno. Y por último, China ha levantado las tarifas portuarias a los barcos estadounidenses en respuesta a la misma medida adoptada por Washington. Soplan, pues, vientos de concordia en unas relaciones bilaterales que meses atrás tocaron su punto más profundo. Otra de las noticias del día pasada por Estados Unidos porque se vislumbra un fin para el cierre de gobierno. Pues en la primera de una serie de maniobras de procedimiento necesarias, el Senado votó 60-40 a favor de avanzar hacia la aprobación de una legislación de compromiso con la que se podría reabrir el gobierno federal después de 41 días de shutdown que se cumplieron este lunes. La medida, que todavía debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y enviada al presidente Donald Trump para su firma, incluye mantener la financiación hasta el 30 de enero y para todo el año algunas instituciones, como por ejemplo el Departamento de Agricultura, la Administración de Alimentos y Medicamentos, el Departamento de Asuntos de Veteranos y el propio Congreso. También esta medida impediría el despido masivo de empleados federales hasta el 30 de enero y reintegraría a quienes fueron despedidos durante el cierre con pago retroactivo, entre otras disposiciones. Precisamente el tráfico aéreo es de lo que más se ha visto afectado.
Claro, pero entonces antes de esto es importante, Juan, saber que lo que ha mantenido enfrentados a demócratas y republicanos son los subsidios de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible que ayudan a los estadounidenses de bajos ingresos a pagar el seguro médico privado. Estos subsidios vencen el próximo 1 de enero y han sido una prioridad para los demócratas durante la batalla por la financiación. Lo que cambió entonces el domingo, ese cambio de discurso un poco, fue que un grupo de 8 demócratas moderados acordó seguir adelante con este proyecto de presupuesto sin esa extensión, con la promesa que les hicieron los republicanos de que el tema iba a ser abordado en una votación aparte en diciembre, lo que enfureció a muchos en su bancada, pero sí ayuda a destrabar esta negociación. Hablemos ahora sí de cómo ha sido el impacto en los vuelos. Pues las aerolíneas cancelaron este lunes más de 1.000 vuelos en Estados Unidos, después de 2.800 cancelaciones del domingo, en la que fue la mayor cantidad de interrupciones en un solo día desde que comenzó el cierre del gobierno. Desde el viernes, el gobierno impuso recortes de vuelos debido al aumento de ausencias en los controladores aéreos, que recordemos llevan semanas trabajando pero sin cobrar su salario, y la situación empeora en vísperas de Acción de Gracias. American Airlines ha reducido su operación en al menos 40 aeropuertos y se estima que unos 4 millones de pasajeros se han visto afectados desde el comienzo del cierre, como viajeros de los que hablábamos que están parados en la noche del domingo en el aeropuerto de Atlanta, que es el más grande del mundo. Pittsburgh, Pensilvania, y nuestro vuelo se canceló alrededor de las 12:30 de la tarde. Prácticamente ya habían avisado a todo el mundo de que podría haber retrasos. Delta ha estado enviando correos electrónicos advirtiéndonos de que podrían cancelar vuelos. Volaba de Ámsterdam a Atlanta, de camino a Buffalo, y luego cancelaron. Delta canceló el vuelo a Buffalo, así que ahora tenemos una nueva reserva con Southwest. Tenemos que hablar ahora de ese acuerdo al que llegaron 2 grandes franquicias de tarjetas de crédito con los comercios. Bueno, la historia es la siguiente. Durante los últimos 20 años, los comercios han venido acusando a estas redes de tarjetas y también a los bancos de conspirar para cobrar comisiones excesivas por aceptar sus tarjetas de crédito, violando las leyes antimonopolio. No se ha especificado todavía un monto, pero ya un juez había rechazado un acuerdo en 2024 con el que se comprometían a pagar $30.000 millones por considerarlo insuficiente en ese momento. Es decir, que la cifra puede que supere esos 30.000 millones. Lo que sí se sabe es que el acuerdo exige que Visa y Mastercard reduzcan las comisiones por transacción, que actualmente oscilan entre el 2% y el 2.5% en 0,1 puntos porcentuales durante 5 años. Estas comisiones por transacción superan los $100.000 millones anuales. ¿Y cómo reciben la noticia los mercados? Bueno, suben con fuerza por la esperanza de que termine el shutdown. Las bolsas europeas saltaron más del 1%, el FTSE 100 del Reino Unido alcanzó un máximo histórico al cierre del lunes, y en Estados Unidos los principales índices operan al alza, y las aerolíneas, que empezaron como las más beneficiadas de esta euforia, ahora registran pérdidas, pues porque creen que este shutdown va a seguir por los próximos días. Daniela Blandón con la información económica, muchas gracias. Aquí nos vemos en una próxima. Continuamos en El Mundo Ahora, es momento para nuestra revista de prensa. Este es nuestro espacio para revisar los principales titulares, las portadas de los medios de todo el mundo. Es por eso que nos acompaña en este momento Daisy Lanza, bienvenida. Gracias, Juan. ¿Cómo estás? Todo muy bien, vamos a comenzar este repaso hablando de esa noticia que irrumpe en Francia, esa libertad incondicional para el antiguo presidente Nicolas Sarkozy. ¿Qué dicen los titulares? Traemos 4 titulares que, repasamos esta mañana, que actualizaron todas sus portadas, porque en el día de hoy se conoció la decisión de la liberación de Nicolas Sarkozy, y Le Monde, la portada de Le Monde refleja esta noticia. Dice que el expresidente durante el 2007 y el 2012 salió bajo supervisión judicial. Esto, recordemos, en este caso que el mes pasado justamente la justicia francesa había decidido la detención acusando a Sarkozy de haber sido parte de una trama de financiamiento clandestino para su campaña de 2007 en la que estuvo implicado el ex dictador libio Muammar Gaddafi. En ese sentido, lo que dice Le Monde recoge la decisión judicial del Tribunal de París, del Tribunal de Apelaciones. Dice que sale en libertad condicional bajo supervisión y recomendaciones que hizo la Fiscalía.
Allí, en parte de estas recomendaciones, Juan, están la prohibición de hablar con el ministro de Justicia. Estamos hablando de Gerard Darmanin, quien levantó suspicacias una reunión que tuvo en octubre porque Darmanin fue a visitarlo a Sarkozy. Entonces hubo críticas de parte de la justicia porque dice que el expresidente tiene capacidad para manipular diversos servicios estatales en tanto expresidente. Continuamos este repaso con lo que dice Le Figaro, otro diario conservador en Francia. Exacto. Le Figaro lo que retoma es un poco las repercusiones, ¿no? Cita fuentes del entorno del ministro de Justicia, a quien recién mencionábamos. Dice, el ministro de Justicia siempre acata las resoluciones judiciales. Esto en alusión a que van a tener prohibido el contacto con el expresidente Sarkozy. También cita al equipo del expresidente y dice que, un dato de color, si se quiere, Juan, porque en estos días que pasó en prisión, dice que llegaban cientos de cartas e incluso miles por día en apoyo al expresidente. Continuamos este repaso ahora con lo que expresa el portal Mediapart. Mediapart, refleja también esta liberación de Sarkozy. Recordemos, es clave este medio porque después que en 2011 Muammar Gaddafi dijera que había aportado 50 millones de euros a la campaña de Sarkozy, Mediapart fue el encargado en 2012, un año después, en revelar parte de la evidencia de este supuesto acuerdo con documentos donde se ofrecían pruebas, y en 2016 además citó a un empresario franco-libanés que fue quien declaró que él mismo había entregado maletines de dinero a esta campaña. Y para terminar del repaso de esta noticia, continuamos con Liberación, un diario mucho más a la izquierda en ese espectro político. Sí, y cita, las declaraciones de la Fiscalía, porque la Fiscalía argumenta que no hay posibilidades de que no se presente a las citaciones y por eso argumenta de que es correcta la liberación condicional, pero dice que deben ser a partir de vigilancias, reforzar la vigilancia judicial de Sarkozy. Esto citando casos previos en los cuales el expresidente había, tratado de torcer la mano de ciertos testimonios en otro caso judicial. Entonces, por eso pidió reforzar la custodia y la vigilancia sobre el expresidente. Pasamos a Brasil, donde tiene lugar una de las noticias del día. Comenzaron las negociaciones de la COP30, esta cumbre climática de Naciones Unidas. Tenemos un titular sobre el crimen organizado en la Amazonía y una crónica que recorre esta vital región para el planeta. Partimos por el titular de O Globo, porque dice en su titular, el crimen organizado está impulsando la deforestación en la Amazonía. Este importantísimo medio brasileño, lo que dice es, hace una comparación. Mientras el crimen organizado en las ciudades, lo que se ve es operativos similares al que estuvimos repasando la semana pasada en Río de Janeiro, con ciertos efectos a nivel de las ciudades, pero es distinto lo que sucede a nivel rural. Dice, en la Amazonía se manifiesta de múltiples maneras y se propaga con enfermedades, contaminando, desconectando y destruyendo bosques y ríos. Esto en alusión a un informe que se presenta en la COP, esta que acabas de mencionar, Juan, realizado por un panel de científicos sobre la Amazonía, que habla de los efectos del crimen organizado en estas regiones. ¿Y esa crónica? La crónica es de La Croix, que lo que hace el medio francés es hacer un viaje por la Amazonía, porque dice, esta COP, se sabe poco de la región donde se celebra la COP 30. Dice, entonces, por eso lo que hacen es un recorrido en barco por una nave por el río Amazonas desde la Amazonía hasta Belén, y lo que hacen es, retratar un poco cómo la población local depende mucho de las vías navegables, excepto las personas ricas, dice este medio francés, ya que, pueden apelar a viajar en avionetas. Sin embargo, el 45% de la población se encuentra en condiciones de pobreza. Dacy Lanza, muchas gracias. Gracias, Juan. A ustedes también el agradecimiento. Es momento de una breve pausa. Ya regresamos.